también argentino, pero fundamentalmente es un divulgador de la ciencia y una persona que está en contacto todo el tiempo con este tipo de problemáticas y que no solamente trabaja desde el consultorio, sino también desde la difusión y la ayuda colectiva que implica poder difundir estas ideas. Y Antonella Giamperi, como bien la presenté, es nuestra diputada nacional que está llevando adelante y trabajando particularmente, entre otras leyes, la reforma a la ley de salud mental. Así que tenemos un disparador que surgió un poco a partir de la necesidad de la charla y ahí la idea es que podamos iniciar esta conversación entre Antonella y José para poder aprovecharlos en el tiempo que los tenemos. Yo voy a estar atento al chat, así que muchísimas gracias a todos por conectarse y ojalá podamos sacarle todo el jugo a la charla y irnos con algunas certidumbres o algunas respuestas a tantas preguntas y a un contexto tan complejo. Anto, si querés, la palabra toda Bueno, tuya. dale. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados, que somos un montón. Gracias, Sergio, gracias a la Fundación Pensar por abrir a este espacio y poner en agenda este tema. Por supuesto, es un honor compartir esta charla con el doctor José Eduardo Abadi y todo lo que es toda su trayectoria. Eh, Hoy, diríamos, creo que el título de la charla me pareció muy oportuno eh, y correcta, nombrar para cuidar durante mucho tiempo los padecimientos de salud mental o trastornos de salud mental y el suicidio han sido tabú y no se han podido hablar, y el silencio nos llevó a muchísimas consecuencias. Eh, no es casual que esté Sergio moderando esta charla, quien fue autor de la ley socioemocional en la ciudad de Buenos Aires. Yo trabajé con Sergio en la legislatura y fui testigo de lo que él trabajó en el 2024 para que esta ley pueda ser sancionada en diciembre del 2024 y con un consenso casi de todos los bloques y de todos los partidos políticos. Así que gracias, Sergio, por estar acá. Eh, bueno, para empezar esta charla, como dijo Sergio, son temas delicados, pero que, como dije anteriormente, hay que ponerlos en agenda, sacarlos debajo de la alfombra y hablar. Creo que es lo primero que tenemos que hacer. Y para eso también hablar y de ver qué está pasando en la realidad. Eh, Hoy no soy experta en hacer estos gráficos, pero hoy quería compartirle este gráfico. No sé si lo estuvieron viendo, no sé si lo ven, creo que díganme si es así. Se ve, se ve. Bueno, hace poquito, a principios del mes de junio, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, no, de Seguridad, publicó el informe de suicidios consumados en Argentina y en la Argentina la principal causa de muerte violenta es el suicidio, no son las muertes viales, los accidentes viales, ni los homicidios, sino que son los suicidios. Es el tercer año consecutivo que la Argentina tiene como principal causa de muerte el suicidio. Eh, es un 20% más, no sé si están viendo el gráfico, es un 20% más de lo que fue en el 2024. Estos números sí son alarmantes, por supuesto, porque nos está diciendo, nos está mostrando que en Argentina por día se suicidan entre 12 13 personas por día y está afectando mucho en el rango etario en los adolescentes, siendo la segunda causa de muerte en la adolescencia, más que los accidentes viales y más que los homicidios. Eh, si bien nos impacta muchísimo el número y es muy triste, también hay un crecimiento exponencial, digo, como que va creciendo año tras año, digo que tenemos una década de 80% de aumento, como ven ustedes acá, de aumento de la tasa de suicidio. Por supuesto que bajó en la pandemia, porque por una causa que nosotros estábamos encerrados en nuestras casas, pero fue subiendo de a poco y es la tercer año consecutivo que nosotros tenemos estos porcentajes. Eh, Va variando conforme en diferentes provincias.
Algunas provincias, si bien siguen teniendo índices muy altos, como Formosa, como Catamarca, como Neuquén, han podido bajar estos índices. Y lo que nos demuestra que a través de políticas públicas y de prevención del suicidio pueden bajar, y otras provincias como por ejemplo Buenos Aires, como Entre Ríos, como Salta, hoy están teniendo índices muy altos de suicidio, y sobre todo suicidio adolescente. Eh, eso es, bueno, el disparador que yo quiero hablar con el doctor, de cómo cree que son las causas de por qué dispara el suicidio en la Argentina. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación y por comparto el interés de ustedes y de quienes tenemos el gusto que nos escuche de hacernos las preguntas que corresponden en torno a este tema. Preguntas que veo que son aquellas que motivaron a ustedes, al grupo que organiza esto, a convertirlo en un diálogo, a convertirlo en una charla y a escuchar. Eh, Digo esto porque el silencio, que lo mencionaste en la introducción, es un punto clave. Guardar silencio pensando que de este modo las cosas dejan de existir es una fantasía mágica que lo único que hace es profundizar y agravar una situación conflictiva que estemos atravesando o, como en el caso del suicidio, la respuesta emocionalmente dolorosa a una situación que resulta imposible de tolerar. El silencio como pretensión de atenuación o de calmar una situación imperante es no solamente ingenuo, sino peligroso. Y las preguntas que nos hagamos en torno a esto son naturalmente aperturas. La pregunta, aunque no tengamos la respuesta inmediata, es siempre una apertura de crecimiento. Las verdades generalmente no están encerradas en respuestas eternas, sino que las verdades son aquellas que van apareciendo cuando las preguntas por aquello que no conocemos empiezan a pronunciarse, empiezan a decirse. Así que, bueno, tengámoslo claro eso, no tengamos miedo a ponerle palabras a una situación que nos resulta dolorosa. Sepamos que esta palabra va a tener que acompañarnos siempre en no solamente en nuestra investigación de este tema, sino en la asistencia que nosotros demos a aquellos que han padecido un intento de suicidio, por ejemplo, esta famosa versión de, bueno, ya está, ya pasó, no revuelvas sobre el asunto, no te metas con eso. No, 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 no. Gravísimo error. El silencio no solamente no contribuye para nada a poder ayudar, asistir, acompañar a la persona que en un momento de desesperanza, y anotemos esta palabra, en un momento de desesperación, en un momento en el cual la soledad primó y el sentido de la vida se perdió, convirtiendo el sufrimiento en algo tan intenso que mejor no sufrir y para eso no vivir, eh, el silencio lo único que hace es abandonarlo aún más. La palabra acompaña. La pregunta y la palabra no tienen que ser palabras de una investigación eh, de un fiscal. Quiero decir, no es, ¿y pero por qué lo hiciste? ¿Qué sentido tiene eso? Por favor, ¿con qué logra? No, no tiene que haber recriminación. Tiene que sentir la persona que en su padecimiento optó por una solución trágica, porque cree que es una solución, como muchas veces saben ustedes que los síntomas son el resultado de pretender solucionar un conflicto a través de algo que no sirve, por eso es síntoma. Acá la solución de un suicidio es trágica. Por lo tanto, si trató de resolverlo a través de una solución trágica, necesita que la persona que está al lado le diga, comprendo aquello que has atravesado en términos de la intensidad de lo que has vivido para no querer seguir viviendo. Debes haberte sentido seguramente en una situación de mucha desesperanza. Me pregunto qué habrá ocurrido, ¿no? Alrededor de tu vida para lastimarte de un modo o para, si vos querés ponerlo desde otro lugar,
sentirte tan marginado, afuera, excluido, que optaste por esto. Por ahí lo podemos charlar, por ahí podemos buscarle palabras que te hagan sentir a vos más seguro de lo que estás viviendo y puedas, por lo tanto, enfrentar las conflictivas que tenemos de otro modo. A veces no vamos a conseguir enseguida la respuesta que queremos. A veces nuestras palabras no van a ser mágicas como llaves que de repente, estaba esperando esto, qué bueno, ya está". No. Y sin embargo, lo que va a sentir la persona en ese momento sufriente, esa persona que está en una situación donde se siente muchas veces innecesario para el resto, donde siente que no importa a los demás, donde siente que no puede hacerse cargo de las transformaciones que están teniendo lugar en ese momento de su vida. Estamos pensando en adolescentes. Simplemente haber tenido al lado a alguien que les habla así, ya los hace sentir mucho mejor. Entonces aprovecho porque en la introducción, cuando mencionó la palabra silencio y la palabra pregunta, me pareció sumamente acertado. Preguntemos no desde la acusación, sino desde la compañía. Preguntemos desde estoy al lado tuyo. Preguntemos desde algo te debe estar ocurriendo porque si no, hubieras optado por alguna otra solución a la conflictiva que te acosa y no esta. Y desde esa pregunta y estas palabras, el individuo deja de sentirse en una de las condiciones que hacen y que están muchas veces presente en una conducta suicida, que es el desamparo. La vivencia de desamparo que alude a una soledad que no encuentra ante el reclamo que puede haber hecho de muchas formas distintas antes, desde que por ahí eludió, curiosamente y no tan curiosamente, el reclamo directo, pero sí el no estudio, el cambio de hábitos, las drogas, las amistades en que está, es decir, muchas formas en las cuales lo que estoy pidiendo es escuchame, mirame, existo, teneme en cuenta, soy, tengo una identidad. No se olvide que estamos hablando de la adolescencia, que es una etapa muy significativa de transformaciones donde se va adquiriendo, consumando en parte, pero también adquiriendo la propia identidad, ¿no es así? Donde hay un cambio corporal, donde hay un cambio hormonal, donde determinadas supuestas verdades que aparecían como indiscutibles porque provenían del discurso de los padres se convierten en insuficientes, en que tal vez no son verdades, en que tal vez uno le hace esa famosa pregunta de la que hablamos, a lo que aparece como decreto, aparecen las refutaciones. Ahí es muy importante porque tener en cuenta todo este torrente emocional e intelectual que se da en esta etapa exige la posibilidad de contener y de pensar lo que nos dicen. Mucho de lo que les pasa a los adolescentes está ligado al vínculo con el adulto. Llamo el adulto a los padres, al colegio o a otros personajes significativos que pueden ser conocidos en la realidad o pueden estar aludidos en determinadas situaciones incluso ajenas, mediáticas, de ficción, pero la presencia y la conducta del adulto, si queremos llamarlo así, eh, es fundamental, que significa contengo, pero no solamente contengo desde una suficiencia en la cual sí, mira, soy bueno, te dejo decir estas estupideces y después te calmo repitiendo lo que ya te dije una vez hasta que lo aprendas, sino la verdadera manera de contener es poder pensar de nuevo lo que nos dicen los adolescentes que tenemos a nuestro cargo en los lugares que tenga como padres, como tutores o como nos pasó a profesores universitarios, lo he sido durante decenas de años, o cuando he tenido la experiencia, porque tuve una enorme curiosidad, en 2 años di clase de educación para la salud en el Nacional de Buenos Aires, porque quería ver cómo era también la relación que se podía establecer allí con el adolescente que aún no había ingresado al momento de lo que sería la juventud temprana, ¿no? Que es ya la universitaria. Entonces, que pensemos, porque probablemente hay algo que hayamos dicho que no sea exacto, o que podamos decirle, bueno, es tu opinión,
no la mía, pero te quiero escuchar, porque a lo mejor esto vos estás necesitando algún cambio en nuestro modo de estar juntos. eh, y quiero saber acerca de esto para que vos puedas saber que estoy aquí. Yo no sé si podré solucionarte enseguida lo que te ocurre, pero sí puedo asegurarte que estoy acá y te puedo escuchar y tenés permiso a disentir. Y sabés qué, también además de decirte cosas que te puedan reasegurar en muchos aspectos, tengo la impresión de que puedo aprender mucho de lo que vos me decís. Había un filósofo y psicoanalista francés, un tipo muy interesante que se llamaba Didier, que lo cita George Steiner, ese crítico cultural, tal vez el más interesante de los últimos 50 años del siglo XX, que dice que los que somos encargados de enseñar, supuestamente, aquellos que nos dieron el lugar de profesores, ni que hablar si uno aspira a ser un maestro, vale decir, a tener discípulos, no solamente tiene que informar, enseñar, decir lo que el otro tiene que adquirir, sino que una de las enseñanzas básicas que tiene que dar es enseñar a refutar. Miren ustedes, tiene que enseñarle a aquel que lo escucha a poder pensar lo que uno ha dicho y a poder disentir, y ese disenso poder enunciarlo y ahí crear un digo y escucho que me hace sentir acompañado. Porque una de las situaciones más importantes que ocurren en aquel que intenta suicidarse o en el que se suicidó es un lugar de soledad donde siente que no tiene un otro que está allí al lado, donde no siente que hay una mirada que lo busca y lo reconoce, donde la angustia que lo invade en función de ese desamparo y de esa soledad que lo lleva a fantasías muchas veces terroríficas y a soluciones mágicas, a veces muy, muy negativas como puede ser el alcohol o la droga, cuando se siente en ese nivel de soledad tan particular y grave, sepan ustedes que es grave allí, como es grave cualquier intento de suicidio, no minimizarlo, por favor, eh, cuando siente esa soledad, la vivencia de que el dolor emocional no tiene un bálsamo capaz de contenerlo y poder empezar a repensarlo, es enorme. La angustia es gigantesca y se desplaza a las formas más, si ustedes quieren, diversas, desde la desvalorización, a esconderse, a encerrarse, a replegarse, a agredir, agredirse. Muchísimas veces la angustia lleva a una de las conductas que son muy propias del intento de suicidio y del suicida, que es la autodestrucción. Las Ojo, autolesiones, sí. sí, las autolesiones, muy bien eso que decís. Y algo más, a veces hay una forma muy interesante de estudiar. Se la estudió alguna gente, yo no me acuerdo dónde tuve oportunidad en un simposio de discutir esto, pero me gustó mucho la expresión que usó la persona con la que estaba hablando. Y hablaba de un suicidio lento y parecido y como si fuera incompleto sin serlo. Quiere decir, que un individuo se maltrataba, se autodestruía, se olvidaba de sí, actos fallidos, vínculos inadecuados, todas formas de autodestrucción que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar alerta, que Son no tenemos que señales minimizar. que va dando la persona, ¿Cómo? que son señales Perdón. que va dando son señales que va dando Ah, la persona. sí, exactamente, son señales y muchísimas de estas, lo voy a decir, son señales con mayúscula y que nosotros muchas veces no vemos porque minimizamos, porque pensamos ya va a pasar, se le va a ir, se le va a pasar solo, porque, bueno, son esos actitudes rebeldes adolescentes, ¿no? Un intento de suicidio no es una actitud rebelde adolescente, es una actitud sufriente de un individuo que no encuentra la contención y el amparo a sus angustias, a su soledad, a su sensación de marginación y en ese cambio importante que tiene en la adolescencia, la transformación del cuerpo, de los vínculos, la transformación de su relación con el adulto, la incorporación de la sexualidad de otro modo, las relaciones afectivas que pueden empezar a inaugurarse, las relaciones amorosas, cuando todo esto no funciona, no estamos frente a algo menor,
Estamos frente a algo que lo conmueve enormemente. Y cuando una persona queda conmovida y no asistida, la sensación de flotación, de desamparo, la palabra que más me gusta a mí para entender esto es de desesperación, porque ya pierden la esperanza. ¿Qué significa perder la esperanza? Que ya no esperan que alguien pueda venir a ayudarlos, que ya no esperan que lo suyo pueda repararse, que ya no esperan que lo que fue muchas veces que va generando una determinada estructura eh, propicia a que disparadores después devengan peligrosos, como puede ser la vergüenza frente a la marginación en el colegio, a la burla, a la humillación, el bullying famoso, va Doctor, creando... Sí, una sí, sí. pregunta, porque a veces en las charlas con los docentes o en las escuelas surge que cuando pasa un hecho de suicidio, a veces se repite en ese ámbito, bueno, no hubo ningún llamado de atención. ¿Puede pasar que se desencadene el hecho? Obviamente que siempre puede pasar cosas, digo, pero ¿es habitual que que pueda ocurrir un hecho de suicidio sin haber tenido alarmas anteriormente o llamados de atención previo? Me parece importantísima la pregunta que haces, ¿sabes? Porque yo preferiría plantearla así. Puede a veces jugar la patología de la potencialidad suicida, la autodestrucción, la vergüenza, la marginación, la sensación de desvalorización, el miedo a no interesar a nadie, el no gustar, esa soledad de la que hablábamos, puede expresarse de un modo más, no quiero decir mudo, pero silencioso tampoco, tenue, pero se expresa. Puede hacerlo de un modo menos notorio, puede el reclamo ser menos estereofónico, pero está. Lo que sucede es que hay que estar alerta. Y esto es muy interesante porque acá tiene que ver en cierto modo, con la normatividad y con el trabajo importante que tiene el docente, ¿no? Que es un trabajo difícil, ¿eh? Ojo, no se Súper. trata simplemente de con el pizarrón enseñar dos, tres cositas. Hoy en día, y más que nunca, hay algo que se llama estar atento de un modo tal vez más intenso que antes. Es decir, que podemos acercarnos a la idea de la alerta, mirar, observar, y no observar lo que se expresa de un modo obvio. Haber aprendido también a escuchar y a mirar y a entender y a captar lo que se expresa de un modo más, si ustedes quieren, escondido, disimulado, tenue. Por eso creo muy importante que el trabajo con los docentes en las escuelas hoy tenga este tema como un tema para que se reúnan los docentes a charlarlo, para que puedan bueno, me acaban de invitar dentro de unos meses que va a haber salud mental y escuelas a hablar de esto, que puedan reunirse a que a que forme parte del material con que se van formando también. Porque vivimos en un mundo donde llamamos velocidad al vértigo, donde llamamos actividad a la agitación, donde hay como una intereses múltiples a una incapacidad de enraizamiento que lleva a la soledad, hace difícil la permanencia suficiente para establecer vínculos de amistad. Lo que vemos muchas veces en las conductas de potenciales suicidas o suicidas, o gente que se ha suicidado, es el vacío que hubo en relaciones de amistad. Es muy importante. Y todos esos vínculos que se van dando ahí son los que en el mundo de hoy generan algo que yo llamo una de las patologías de nuestro tiempo y que incluyen sin la menor duda al adolescente y a sus padres, que es el aislamiento. El aislamiento que forma parte del paradigma de este tiempo, que creemos que estamos muy conectados porque tenemos las computadoras o la tecnología en nuestro poder, pero eso no es estar relacionado, ¿eh? Es efectivamente conectado, que no es relacionado. Relación significa el transitarse recíprocamente en una densidad que requiere la presencialidad, el sonido, la caricia, el estoy. Cuando esto no está, y en los adolescentes se da de un modo realmente doloroso, emocionalmente doloroso.
cuando trabaja con adolescentes se da cuenta, es el nivel de aislamiento. Estoy solo, pero un solo que no es una soledad filosófica que me permite pensar, conjeturar, explorar, no. Es un solo porque no hay nadie en este mundo para el que yo existo. Vuelvo a repetirlo, por favor. No hay nadie en este mundo para quienes yo existo. Es muy tremendo la sensación de no existir. ¿Con quién puedo compartir si no estoy en un vínculo? La vergüenza que me da que me hayan burlado en un colegio. ¿A quién le puedo hablar acerca de mi padecer una situación de bullying si no hay alguien que está atento? Ni que hablar si el docente no solamente no lo percibe, sino que cuando lo percibe dice, bueno, no hagas tanto lío, ni que hablar si lo desestima. Es una locura eso. Hay que estar muy consciente de este aislamiento en el que estamos viviendo en nuestro tiempo y muy consciente, amigo, en que estar conectado no es estar relacionado, que hay una cierta pseudo cercanía que no es estar verdaderamente cerca del otro y que crea muchas veces situaciones que se hace difícil de diferenciar entre la ficción y la realidad, porque hay una inundación tal de conexiones y de videos y de situaciones que nos trasladan supuestamente la realidad a nuestra mirada, que termina hasta confundiendo en la medida que no hay una densidad que lo explica, y ya ni sabemos si eso fue verdad o fue mentira. Bueno, ahora con la fake news ni que hablar, pero si es una película o es una situación que pasó realmente, si se está exagerando o se está graficando algo que realmente ocurrió. Esto es muy importante porque contribuye a ese sentimiento de ajenidad con quien está al lado y con el que puedo compartir y salir de esa vivencia de angustia que el aislamiento y la información sobreabundante pero insuficiente nos trae. Doc, Eh, voy a sumar algo que me parece muy importante. Cuando hablamos de que las causas del suicidio, y corríjame, es sí, multicausal porque hay factores familiares, hay factores sociales, hay muchos chicos y personas que han sufrido violencia intrafamiliar, abusos, no hay contención en muchos hogares, pero yo también hablo de lo que hoy es una nueva causa, diríamos la causa y el riesgo digital. Y usted hoy lo mencionaba, que estamos más conectados, pero quizás más solos que nunca. Y hoy las relaciones, los vínculos que tenemos, y también me incluyo, mucho tiempo pasa a través de las pantallas. Hay un libro muy bueno que quizás, muchísimo. sí, hay un libro muy bueno que quizás conozcan, que es de un psicólogo, quizás lo voy a pronunciar mal, Hyde, que es de la generación ansiosa. Se llama La generación ansiosa y habla cómo el smartphone entre el 2010 y 2015 en Estados Unidos aumentó la internación, la hospitalización de personas de autolesiones, más en mujeres que en varones. Y Sí. esta comparación social permanente que tienen los chicos, hoy los adolescentes, en las redes, de compararse, de ver una vida de otra persona que no es Enormemente real. importante lo que decís, ¿eh? La belleza, el éxito, la fama. Las redes ponen permanentemente varas comparativas imaginarias, que tampoco sabemos si son ciertas o no, que lo ponen al que está, al observador, al espectador, en yo no llego a eso, yo no alcanzo eso, yo no voy a interesar, yo no voy a gustar. ¿Quién me va a querer? ¿Que me escondo, me retraigo, me repliego? Claro que sí. Y los padres lo más que suelen Y el decir a bullying, veces es, sí, bajá de una vez, está todo el claro. día arriba. No, no alcanza. Como no hay que minimizar la potencialidad de una conducta autodestructiva y ni que hablar si hubo una persona está diciendo eh, eh, me quiero matar, no quiero vivir más. Por favor, se escucha y se actúa. Así también como cuando hay cualquier manifestación autodestructiva y ni que hablar intento de suicidio, para eso está el actuar como corresponde en emergencia. Se está al lado, no se lo deja solo, se le pregunta cómo se siente, que por favor uno quiere compartir y comprender el sufrimiento que tiene. Si la situación tiene que ver con la ingesta o con alguna situación que puso en peligro orgánicamente al sujeto, se lo lleva a una guardia. No minimizar, pasar por alto o suponer que estamos simplemente frente a una, no, algo que es un macaneo del pibe, digamos, ¿no? No, por Bueno, favor. y agregar
que hoy con el tema de las redes sociales, con el teléfono, que estamos hiperconectados, que por supuesto creo en la tecnología bien utilizada, digo, la tecnología no es ni buena ni mala, digo que es una buena herramienta si la sabemos utilizar. El Exacto. docente tiene un rol muy fundamental en la escuela, pero bueno, el bullying ya pasó, ahora tenemos el ciberbullying, que no tiene Sí. horario, que no tiene, diríamos, como, no tiene límite geográfico, y es muy, hoy en día, es muy difícil de parar eso en las redes, de que sacan fotos, de que hoy está con la inteligencia artificial, inventan situaciones, digo, que es hoy está pasando en los adolescentes que vira tan rápido, se reenvía tanto por WhatsApp, que es muy difícil de parar y ese daño es incontrolable. Totalmente. Eh, Anto, perdón, ahí le sumo a la pregunta, sí, porque también estoy trasladando una pregunta del chat, sí, que también es muy propio del adolescente. Si ustedes consideran que a estas problemáticas, el consumo de algún tipo de sustancias que a veces ahora están tan naturalizadas como las pastillas estimulantes para la salida de los fines de semana o algún tipo, si esto complejiza el cuadro, si los agrava, si hay algún tipo de relación y vínculo entre consumo y sí, suicidio. Es una sí, pregunta muy importante. La sí, 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 droga, las drogas, lo que hacen es de algún modo como una sobreestimulación que llevan, si ustedes quieren, a un aumento de la impulsividad y de la agresividad, que en un terreno propicio puede terminar, pero terreno predisponente, aclaremos, terminar en una conducta autodestructiva suicida. Pero también hay que, por favor, tener claro que la conducta de las drogas son algo sumamente pernicioso, por más que haya artículos continuamente que quieran minimizar el peligro que implican. Las drogas son la respuesta a un conflicto no resuelto, son el intento de solución mágica, pero mortífera, exacto, por más que se sí, esconda, a algo que no está claro. Quiere decir que muchas veces va a estar asociado el consumo de sustancias nocivas para drogas, digamos, y una conducta autodestructiva, una conducta agresiva, una irritabilidad, una descompensación que la produjo el consumo. Pero vayamos a la causa de por qué hubo ese consumo. Ocupémonos de lo inmediato, ocupémonos de la emergencia, pero después vayamos a entender que la enfermedad de la adicción es una enfermedad secundaria a conflictos no resueltos. Y ahí los adultos están comprometidos y metidos. Adultos, los padres, los maestros, los profesores. Cuando uno dice adultos, uno se refiere a qué se refiere, si a edad cronológica, edad madurativa, o como decía Simón de Beauvoir, los adultos son gorditos aumentados por los años, que aumentaron de peso con los años. ¿Cómo se llama? El, pero esta es la relación que suele hacerse muy rápidamente. Fue porque se drogó que lo hizo, no. Porque estaba mal, se drogó y la droga creó una situación de descompensación o de desinhibición o de aumento de la impulsividad que en el terreno predisponente pudo llevar a una conducta autodestructiva. Y ojo, porque acá hay algo más también. Salimos de una pandemia, ¿eh? Gente, hemos salido de una pandemia. Puede no haber habido en la inmediatez aguda de la pandemia un aumento de la tasa de suicidio, no me recuerdo ahora la estadística, pero que después de eso aumentaron seguro, porque ¿qué sí, produjo la pandemia? Produjo un nivel de ajenidad con el otro, produjo una brecha, una distancia, una falta imposible de disimular de relación, un miedo a la pérdida de aquel que alguna vez estuvo al lado, un no ir más a clase y la distancia con los compañeros, la soledad, el desamparo, el aislamiento, la angustia y el miedo fueron enormes y aumentó y generó un aumento de episodios de intentos suicidas o de suicidios directamente. sí. Esto es Y muy hoy cuando importante. hablábamos de la tasa de suicidios, se da que los intentos, se dan el porcentaje, bueno, justo el informe del 2025 todavía no está desagregado, pero el 2024 sí, que las mujeres tienen Más más en mujeres intentos, que en hombres. más mujeres intentos de suicidio, pero Sí, el 80% de los suicidios son varones, y se da justo este mes, que es el mes de la salud mental de los varones, y que muchas veces el varón no manifiesta sus sentimientos. Esto es un poco de ser débil y no demostrar lo que le está pasando. Las la mujeres somos más de vergüenza. contar, La más contar vergüenza de y lo la que nos pasa. desvalorización, amiga, la vergüenza y la desvalorización
convierten en prohibido el reclamo, generan que uno esconda ese repliegue. Y sí, por supuesto que hay que estar como, dijiste algo importante recién, los varones han llevado a cabo probablemente menos, en términos de intento ha sido menor, pero porque, a ver, lo voy a decir de algún modo, la preocupación, lo principal acá, no es que el suicida se quiere morir, el suicida no quiere sufrir. Exacto, sí, sí, Es sí. decir, el suicida no puede organizar su, su energía vital, su eros, no puede, no soporta el padecer. El morirme es la consecuencia de ese no soportar el padecer, no el si quiero morir o quiero la muerte. Es muy importante. Por eso hay que estar atento cuando hubo un intento, hay que estar cerca, porque no necesariamente va a repetirlo, pero podría. Yo creo que eh, a ver cómo decirlo, y poder preguntar, poder estar, poder hablarlo, no que no quede en el silencio, como habríamos dicho antes. Lo de la pandemia, pucha, fue muy, muy importante. Fue, bueno, fue un drama de marca mayor, ¿no? Claro, sí, después de ahí comenzó a subir y después de la pandemia nosotros tuvimos Sí, los índices claro. más altos en Sí, los sí, sí. últimos 3 años. Y las Eh, angustias que había con grupos, yo trabajé con grupos que estaban en ese momento en distintas situaciones, o con grupos que habían padecido el COVID y habían salido, trabajé con médicos que estaban atendiendo y hacíamos grupos de reflexión para poder asistirlos también, porque el nivel de angustia que estaban teniendo que guardar adentro era enorme. Ahí, Antonella, paso un minuto a vos. sí, Se habla mucho de cuando se habla de este tema, cuando lamentablemente se hace público algún caso trágico y toma dimensión en los medios, no es porque no todos los casos son trágicos, digo, y pasan más a menudo, pero a veces trascienden en los medios de comunicación, entonces toma una relevancia y todos volvemos a hablar. Sí, Surge el tema de la salud mental y la ley de salud mental, que muchas veces livianamente se la cuestiona o sin saber demasiado qué es y qué dice esa ley o qué es lo que debería cambiarse. ¿Qué discusión está habiendo en el Parlamento y qué consideran ustedes, y así sí lo abro a los dos, que habría que mejorarse o qué debería estar pensado desde una política pública para ayudar a esto? sí, lo dejo Sergio. Bueno, a- sí. Em, Hará 2 meses entró al Senado la modificación de la ley de salud mental, una deuda de hace mucho tiempo que sobre todo reclaman las familias. Hoy tenemos una ley de salud mental que se sancionó en el 2010, se reglamentó 3 años más tarde. Fue un gran avance, fue una ley buena en ese momento, no hay que negar. Dejó atrás lo que se llamaba en su momento al loco y a depositarlo en un lugar de encierro. Tuvo de muchos avances. castigo casi. El castigo, exactamente. Esa ley fue un gran avance en ese momento, se votó por unanimidad en el Congreso, pero bueno, las leyes, y tuvo muy buenas intenciones, pero las leyes no se miden por las buenas intenciones, sino cuáles fueron los efectos prácticos que llevó a cabo esa ley. Y por supuesto que Claro. en 15 años esa ley empezó a demostrar en la práctica y a las personas que padecían algún trastorno de salud mental y a las familias que tenían muchas trabas en cuanto a lo que se llama y lo que podemos escuchar también en los medios es a la internación involuntaria de la persona. Claro. Eh, Hay mucho rechazo, muchas cosas que se dicen de esta modificación de la ley de salud mental. Eh, recorrí los hospitales psiquiátricos, hablé con psicólogos, hablé con psiquiatras y sobre todo hablé con familiares que luchan día a día y que piden por favor la modificación de la ley de salud mental. ¿Y por qué? Y por qué es importante algunos puntos, eh, 3 puntitos de la ley de salud mental que se necesita modificar en el Congreso.
Hoy las familias se encuentran con que tienen un problema con su hijo, con un familiar, con adicciones, con un problema de salud mental o una patología dual, que esa persona no tiene conciencia de su enfermedad y no puede tomar esa decisión de poder internarse, que seguramente ese tratamiento ambulatorio no fue efectivo, que pudo, o sea, trató de diferentes maneras salir adelante y no pudo, y que no puede tomar conciencia de decir, yo tengo este problema y necesito internarme. Y las familias piden a gritos, Sergio, doctor, piden a gritos. Estoy yendo a presenciar las charlas que dan en el Museo Larreta, bueno, la mamá de Chano, que se llama Familia Esperanza. Las familias lo primero que hacen es, necesito que me recomiendes un abogado para llevar adelante la internación involuntaria. ¿Por qué? Porque la ley de salud mental establece que la persona tiene que tener un riesgo cierto e inminente. Y en la práctica es muy difícil, porque la persona cuando tiene un brote, cuando está fuera, diríamos, de sus cabales, o un caso que hace poco me contaron de una persona que estaba bajo los efectos de sustancias, le pegó al padre, le pegó a la abuela, vino la policía, y cuando vino la policía ni tampoco la ambulancia los quiso llevar porque la persona ya había bajado de ese brote. Entonces, lo que hace la ley, este proyecto es cambiar ese riesgo cierto inminente, que es muy difícil, y lo que hace es no darle respuesta a las familias, es que sea un riesgo para sí, para terceros y que se evalúe todos los antecedentes que tuvo, porque un montón de gente, digo, hay un montón de testimonios, por ejemplo, Estela Maurin, que es de la Madre Marcha, llevó a su hijo un montón de veces a la guardia, le daban el alta, y su hijo se terminó suicidando porque, no, porque era riesgo, o sea, no cumplía con el riesgo cierto inminente. Hay un montón de situaciones así. Entonces, lo que hace esta ley, la modificación de la ley, es ir como a lo palpable, digo, una persona que está bajo sus cabales o tuvo un brote o quiso matar a alguien bajo los efectos de la droga, es un riesgo para sí y para terceros. Después, algo que sí quiero dejar en claro porque también se habla de vuelven los manicomios. En Argentina no hay manicomios. Hay hospitales especializados en psiquiatría. Eh, Decir que vuelven los manicomios es faltar el respeto a las personas que están internadas en los hospitales psiquiátricos y a todos los profesionales de salud que trabajan día a día. Eh, una persona que necesita internación es un paciente vertical, que significa que necesita circular y andar por los pasillos, y a veces no puede compartir una habitación con un paciente horizontal, como por ejemplo que a vos te operen de una apendicitis y estés en un hospital. Ha pasado, hay casos, hace poco pasó en un hospital Durán, creo que por ahí me puedo llegar a equivocar de hospital, que una persona le desconectó el respirador a otra persona, porque convivían en un hospital general dos personas que no tenían que estar compitiendo o compartiendo en el mismo hospital. Entonces, lo que hace este proyecto de la ley para modificar es que sí, que puedan haber hospitales especializados en psiquiatría, porque hay personas que tienen un riesgo, una criticidad muy alta. Pero no significa que vuelvan los manicomios porque no existen los manicomios en Argentina. Y por otro lado, lo que quiere cambiar también esta ley, que me parece bien, y bueno, acá está el doctor que también puede dar su opinión, es que el equipo interdisciplinario, que es muy importante, donde trabajan enfermeros, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, psicólogos, y sí o sí que esté la firma de un psiquiatra. Porque el psiquiatra es la persona, el médico, que está en ese equipo y tiene otra mirada y es el que va a evaluar si esa persona se tiene que internar y tiene que estar medicada. Es la única persona que puede decir si esta persona eh, puede ser medicada. Estas son algunas cuestiones, las cosas más principales que quiere modificar la ley de salud mental. En ningún momento quiere volver hacia atrás. No quiere prohibir, diríamos, ir en contra de los derechos humanos de las personas. Sí quiere hacerle la vida más fácil a la persona que está sufriendo y a los familiares que piden, por favor, que necesitan que alguien los ayude a que sus familiares puedan tener un tratamiento. Doctor, ¿usted tiene alguna Eh, opinión sobre la ley? Pienso, la acabo de escuchar, coincido totalmente con lo que ha dicho. Hay una, eh,
las cosas que uno ha debido enfrentar y las dificultades que han aparecido por no poder tener una internación protectora y curativa a quien está padeciendo una enfermedad psiquiátrica son muy importantes. Eso de lo voluntario o involuntario, etcétera, tiene que ser modificado. Hace falta judicializarlo, hace falta que un juez lo diga ahora para poder internar a alguien que dice que no lo necesita, o el tipo de respuesta que puede dar un paciente después de la etapa más aguda, no que todavía no esté en lo subagudo, más agudo de una descompensación, no puede alcanzar para que esto sea el determinante si hay una internación o no. La palabra del especialista debe tener valor como para que a la persona se la interne. Una persona padeciente de una enfermedad de este orden, con descompensación, no hay que hablar cuando son situaciones melancólicas, bipolares, hablando de Sí, suicidio, potenciales suicidas, quedan libradas a su propio manejo, cuando su propio manejo es el que está comprometido por la enfermedad. Es un absurdo. Una cierta distorsión en el concepto de lo que es la relación de poder, las confusiones que hubo de pensar que internar a alguien enfermo es hacer un abuso de poder donde se somete sí, a que está bien y se le resta. No, yo absolutamente pienso que es imprescindible la modificación de la ley de salud mental y no se puede dejar desamparado a quien padece. exacto. Aquí, He visto situaciones realmente, y no tenemos tiempo ni cosas, pero inéditas con esto, ¿eh? Eh, Créanme que no una. Mira, yo tengo un Eh, caso, tengo un caso, no varios, pero hace poco hubo el proyecto está en el Senado, todavía no se avanzó, solamente se hicieron dos audiencias informativas donde fueron muchísimos especialistas, madres, ONG a hablar de la reforma de la ley, pero conocí, charlé con Patricia Dipicio, es la mamá de Arturo. Arturo tuvo muchas internaciones, idas y venidas en su vida y hoy Arturo vive en la calle en Villa María. Eh, Allá me dicen que vive en la calle y tienen problemas, por supuesto, de adicciones y le niegan la internación porque le niegan hacer una internación involuntaria. Entonces, no es vida para Arturo. Arturo necesita ser internado. Entonces, Patricia está luchando por la modificación de la ley de salud mental porque lo que necesita Arturo es un tratamiento y es un riesgo para sí y para terceros, porque la calle no es un lugar para vivir y menos en la situación en la que está Arturo y por supuesto que se fue deteriorando con el paso del tiempo. Ya cognitivamente Arturo no es el mismo hace 4 años atrás. Obvio. an- Además, marca un día será para que charlarlo en un capítulo aparte, pero los terceros famosos, el tercero de un padecimiento psiquiátrico, como el padecimiento de un paciente que intentó suicidarse o se suicidó, la familia no puede ser ajena a la asistencia. Tiene que estar presente una persona que pueda ayudarlos al manejo y al intento de, si ustedes quieren, de poder enfrentar esas situaciones de enfermedad de uno de sus miembros, porque hay la estructura, la complejidad del padecimiento los incluye. Y tienen que saber desde dónde actuar, cómo actuar y saber qué les pasa a ellos con eso. Muy, muy importante eso, ¿eh? Ahí bueno, ahí estábamos hablando de normativa nacional, bueno, particularmente la ley de salud mental, si bien hay normativas jurisdiccionales que a veces trata de subsanar o de complementar o de prevenir, como la que mencionaba Antonella al principio, me gustaría tomar unos minutitos antes del cierre porque se encuentra Mariano Puig, que es concejal de Sí, la ciudad de Esperanza, de Santa Fe, donde ellos sacaron una normativa jurisdiccional, digamos, algo propio del municipio, pero me gustaría 2 minutitos que lo comente, porque no es que todo depende y solamente se puede trabajar desde la política pública si cambia o no cambia la ley nacional, sino que exacto. cada uno en las responsabilidades que tenemos podemos impulsar y tratar de generar herramientas. Te Por dejo la supuesto. palabra, Mariano. Buenas ¿Cómo no? tardes, muchas gracias Sergio. La verdad que no arranco al lado de los oradores de José y de Antonella,
Pero bueno, aprovecho y agradezco a la Fundación de pensar, de poner sobre la mesa esta problemática que creo que todos tenemos en una ciudad chiquita, en la ciudad grande y en distintos ámbitos. Particularmente yo soy legislador, soy concejal de Esperanza, es una ciudad de 50.000 habitantes en el interior de la provincia de Santa Fe. Y en el 2024 impulsé en mi rol de concejal, de legislador, un proyecto de ordenanza que se aprobó casi inmediatamente en el año 2024, donde creamos un programa municipal, porque me quedo con dos palabras que voy a resaltar, que el doctor hacía la palabra silencio y yo quiero sumar la palabra comunidad, porque nosotros Sí, creamos un programa que se llama Esperanza habla de suicidio, un poco con el eje de buscar capacitar, concientizar y acompañar a toda la comunidad, porque entendemos que esta problemática, yo no soy profesional de la salud, soy contador, nada que ver, pero que uno podía aportar su granito de arena a algo tan sensible que hay que tratarlo como sí, como una enfermedad, Totalmente. mejor dicho, una cuestión de salud mental, ¿no? sí, El eje principal que tiene este programa es la prevención, la capacitación y también la posvención. También tratar de contener a la familia, que muchas Claro, veces el Estado no está presente. Bueno, esto es algo local, se hace ya hace 2 años, se lleva adelante. Se inició, y esto es un dato que comparto con todos, hay una asociación, Red Argentina de Suicidología, y en ese sentido se inició con un curso, porque la municipalidad firmó un convenio con esta red, donde dio un curso gratuito de formación de operadores sociocomunitarios en prevención del suicidio. Y nosotros en la ordenanza pusimos que tenía, primero, aquella persona que trabajaba en el Estado estaba obligado a hacerlo, porque qué bien. era trabajador del Estado y creíamos que puede colaborar y estar atento. Yo lo hice el curso y digo que como vecino es muy importante estar atento a estos tips o a parar la oreja, como decía el doctor. Uno a lo mejor no tiene la respuesta, no sabe cómo actuar, pero sí tiene que conocer que existen herramientas, que hay números de teléfonos, que hay Sí, oficinas a donde se puede derivar. Hoy hablábamos de los chicos en las escuelas. En las escuelas los chicos van obligados, perdón, mi expresión, yo hablo así. Muchas veces también hay que trabajar con los clubes, que es donde los chicos a veces eligen ah, estar. Tanto absolutamente. sí, tanto el tal cual. consumo, a ver, entonces tenemos que darle herramientas a un montón de actores sociales que pueden colaborar. Más allá de la ordenanza que, bueno, les comento, es la 4312 que tenemos en nuestra ciudad, entendemos también que hay acciones a largo plazo, porque una cosa es hacer el curso preventivo, obligar al personal del Estado a invitar a la comunidad, pero también después tenemos que hacer jornadas de actualización, porque esto va totalmente en movimiento, acompañar con campañas de sensibilización también, porque por ejemplo, cuando arranca perdón, me trabo, no soy muy buen orador. El 10 de septiembre es el Día Sí, Mundial de la Prevención del son del Suicidio. suicidio. Entonces, ese día, por ejemplo, si hay algún deporte en la ciudad, de la Secretaría de Deporte van con una pancarta y entran los equipos a la cancha y se sacan una foto con una bandera de hablemos de suicidio, rompamos los tabú, y bueno, y digo, es forma de decir, mirá, no hay que esconder la tierra bajo la alfombra, sino que es algo para acompañar, para abrirse y para decir, es un problema. Después, a ver, ese día se iluminan los espacios públicos como algo también para darle visibilidad y una campaña de difusión. Y Mariano, ahí para, te propongo, si querés, podés compartirlo en el chat, la ordenanza que vos me Sí, pasaste a mí, porque tal vez hay gente de distintas localidades que la pueden descargar y tal vez esto lo pueden replicar en otras jurisdicciones. Estamos medio justos con el tiempo y no quiero dejar perfecto. de, No, no, de por favor. Muchas gracias agradecer que es muchas útil gracias. a Y vos. ahora la comparto. Ya. Sí, me parece que es útil el testimonio
y sobre todo para que cada uno desde el lugar que le corresponde. Veía ahí que aquí en la charla tenemos desde funcionarios, concejales de distintas localidades, pero también papás y mamás que han atravesado esta problemática, que han dado su testimonio también en el chat y que sin duda hablarlo en primera persona no es lo mismo que poder expresarlo desde el campo que nos toca a nosotros, que es el campo profesional. Yo le quiero dejar el cierre, Antonella, al doctor, porque ya estamos en horario. El tema daría para hacer varias charlas más, profundizar, pero bueno, para ser justo con la convocatoria, quería darles el cierre a usted y agradecerles nuevamente, sobre todo al doctor Abadi, que es un invitado de lujo para nosotros y es una personalidad fundamental de la salud en nuestro país. Así que gracias por estar este tiempo con nosotros. Gracias en nombre de María Eugenia. Cuando le dije el otro día, me dijo, estaba muy contenta que me dijo que se lo iba a decir personalmente cuando lo viera, pero bueno, que también les transmitirá su agradecimiento. Sí, ya me lo dijo. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron hoy en la charla. La verdad se pasó muy rápido. Creo que o sea, fue muy interesante. Deberíamos seguir haciendo más encuentros. Aile me preguntó si tenía los desagregados de las localidades. Le pasé los dos informes del 2024 y el 2025. Em, Después también es importante no solo la prevención, y acá creo que hay una mamá que habló de la posvención, de qué pasa con las familias, qué pasa con la escuela cuando falta un alumno, cuando falta un familiar en una familia. Eso es muy importante para llevar adelante políticas públicas de cómo hacemos para acompañar a las comunidades, cómo hacemos para acompañar eh, a un equipo, por ejemplo, en un hospital cuando se quita la vida una persona que estaba en tratamiento, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, yo quiero agradecer a vos, Sergio, al doctor, que fue un placer escucharlo, a la Fundación Pensar por poner este tema sobre la mesa. Y sin dudas que creo que hoy hay muchos temas dando vuelta en la opinión pública. Y estos temas son muy importantes porque nuestra cabeza es muy importante para todos los días, para ir a trabajar, para relacionarnos con el otro, para hacer deporte. Siento que también un país avanza cuando la cabeza nuestra está bien. Lo que es muy importante, la salud mental de todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Doctor, sí. Muchas gracias. Bueno, fue un placer realmente poder compartir con ustedes ideas, preguntas, diálogo. Como sabemos, el diálogo siempre no se trata tanto de decir, sino de escuchar y he escuchado cosas que me han interesado. Voy a cerrar con cuatro palabras nada más, porque el tiempo nos apremia a todos, tomando una palabra que mencionó mucho el legislador y que me gustó mucho, que es lo de comunidad. Mm. Comunidad. La Argentina está pidiendo a gritos crear una comunidad. Todavía es sumamente frágil la nuestra. Comunidad significa registro del otro, normatividad, confianza y proyecto. En último término, es aquello que permite hablar de un futuro. No lo perdamos nunca de vista, tiene muchísimo que ver con lo que hablamos. Y gracias y hasta muy prontito. A ver, unos minutos que justo me pidieron conectarse. Estoy viendo el Zoom que no. Tengo un minuto nomás, ¿eh? Sí, sí. A ver si logro o no, porque justo no sé. Es un minuto, pero si no lo logramos, no sale. Estas cosas, la producción a veces pasa, la tecnología no. eh, la tecnología no ayuda, pero bueno, si no lo logramos. Para que quede grabado. Sí, sí, pero es un segundo, pero se está Sí, tratando obvio. de conectar. Sí, sí, sí. Mm, mm. Bueno, agradecerles de paso a todos que han mantenido el interés y la convocatoria. La verdad que fue permanente el número de participantes y obviamente el tema se nos pasó rápido, la verdad. Tendríamos que pensar algún otro título, doctor, y cuando usted tenga un rato Cuando lo vamos quiera, a aprovechar. Y si no, cuando también que usted quiera. nos pueda sugerir personas. Ahí Antonella hablaba de los grupos de madres y padres
también tuve la oportunidad de escucharlos y participar y la verdad que escuchar en primera persona a Sí, una mamá, a un papá que no todo problema de salud mental termina en suicidio, ¿no? Pero eh, escucharlos en primera persona, no sé, te conmueve y no te deja no tener, no poder hacer nada, ¿no? sí, Te exacto. obliga a salir de la parálisis y hacerlo. Bueno, no, creo que Muchas finalmente gracias. no se va a poder. Era simplemente María Eugenia que se estaba tratando de conectar para agradecerle. Ya le va a agradecer en persona, pero bueno, En persona. no va a faltar oportunidad. Así que nada, a todos agradecerles y bueno, nada, finalmente damos por finalizada la charla y bueno, seguramente con Anto tendremos posibilidades de seguir respondiendo preguntas y lo que lo podemos ayudar tanto ella desde el Estado Nacional o yo desde la legislatura de la ciudad, Sí. cuentan con nosotros a disposición. Así que bueno, muchísimas gracias Muchísimas a gracias. todos. Al contrario. Queda la charla grabada para lo que necesiten. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Adiós.